Bueno, hermanos, hoy vamos a terminar con la serie sobre los ministerios en la Biblia. Hoy vamos al tema número 10 de esta serie y el tema de hoy es Llamados al Ministerio, parte 2. La semana pasada empezamos a hablar un poco de esto, de los llamados, del llamado al ministerio. Y vimos cómo realmente una persona que quiera o va a estar en un ministerio debe ser llamado por Dios, o sea, puesto por Dios realmente. Esta persona tiene que ser formada en la palabra, no puede ser un neófito, un recién plantado, un recién convertido. Tiene que ser alguien que sea llamado por Dios realmente. Y en este caso, Dios va a usar la misma iglesia, su iglesia, para este llamado, para que alguien pueda servirle en un ministerio. Entendemos por la palabra, hermanos, de que cuando hablamos de un ministerio es un servicio que damos al Señor Jesucristo. Y si el servicio que damos es al Señor Jesucristo, ese servicio no es para nosotros mismos. No es para agradarnos a nosotros mismos, no es para sentirnos bien nosotros mismos. Y eso lo vemos en Efesios 4. Vamos a ir un momento, Efesios 4 del 11 al 13. Hermanos, donde aquí la Biblia nos muestra de cómo Dios constituye los ministerios, pero también cuál es la función o el propósito de Cristo en estos ministerios. Dice la palabra en Efesios 4, 11 al 13, y Él mismo, y ese Él mismo refiriéndose a Cristo, constituyó, formó, llamó, capacitó, como usted lo quiera llamar ahí, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, y este es el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, para que ellos también puedan, o otros puedan también servir al Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si nosotros lo notamos bien, vamos a entender de que los ministerios no son para nosotros mismos, sino para edificar a otros, para edificar la iglesia, para que la iglesia crezca, la iglesia madure, en este caso en relación a los ministerios. Ahora, esto lo dije la semana pasada y voy a volverlo a repetir, hermanos. Creo personalmente que hoy la iglesia hemos cometido muchos errores, por no decir horrores, en relación a poner a personas a servir en un ministerio cuando no deberían de estar en un ministerio. Y yo creo que ahí la responsabilidad ha sido de nosotros los pastores. Ahora, yo entiendo, hermanos, que el anhelo de muchas personas es servir al Señor, lo cual creo es maravilloso que alguien tenga este sentir en su corazón de querer servir al Señor. Hermanos, pero no podemos olvidar de que a pesar de que las personas tengan ese anhelo en su corazón, no podemos olvidar que la iglesia le pertenece a Cristo. No podemos olvidar que el dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza. Y eso lo vemos en la palabra. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículos del 23 al 24. Dice la palabra en Efesios 5, del 23 al 24, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, o sea, la iglesia es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia, hermanos, oigan esto, la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí Pablo está poniendo un ejemplo, pero es de Cristo y la iglesia y Cristo. Él es la cabeza. Ahora, si Cristo es la cabeza y nosotros la iglesia somos el cuerpo, hermanos, la pregunta es, ¿quién gobierna a quién? ¿El cuerpo gobierna la cabeza o la cabeza gobierna el cuerpo? Pues se entiende y se sobreentiende de que la cabeza debe gobernar al cuerpo.
De ahí, hermanos, que por ejemplo, si una persona tiene un accidente y esta persona queda, le da muerte neurológica que llaman, queda como un vegetal, o sea, si su cerebro se muere, el cuerpo automáticamente, aunque esté vivo, el cuerpo deja de reaccionar, deja de moverse, porque la cabeza gobierna el cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. En otras palabras, nosotros los pastores debemos de tomar el parecer de Cristo, porque Él es la cabeza, para administrar o servir dentro de la iglesia, porque al final la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo, no de nosotros. Entonces, si la iglesia es de Cristo, hermanos, tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, a las instrucciones de Cristo, porque Él es la cabeza. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me dé la gana hacer con la iglesia, porque al final Cristo da las instrucciones de cómo debe caminar la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, hermanos, creo personalmente, ahora todos estamos llamados, todos, iglesia, estamos llamados a servir al Señor. Pero la iglesia tiene que tener muy claro, aunque todos estamos llamados a servir al Señor, hermanos, la iglesia tiene que tener bien claro que cuando hablamos de un ministerio, si la persona quiere servir al Señor en un ministerio, hermanos, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Así como una persona en lo natural que quiera desempeñar un trabajo en una empresa, él debe de reunir ciertos requisitos para que pueda servir en esa empresa. Ahora, creo que la iglesia tiene mucho más valor, que una empresa. Si en una empresa en lo natural no es cualquier persona el que puede o reúne los requisitos para estar en un puesto, en lo natural, ¿cómo es que en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, hoy parece que cualquier persona puede venir y servirle al Señor en un ministerio cuando tal vez no reúne los requisitos? Y eso es lo que hemos tratado hasta donde sea posible en este lugar de hacerlo en la iglesia. Y digo hasta donde sea posible porque a veces igual somos hombres, somos humanos, y vamos a cometer errores, pero siempre con un anhelo y un deseo de no fallar y que realmente las personas que sirvan en un ministerio sean puestas, sean llamadas por Dios en este lugar para servirle a Él. Vamos a ver hoy cuáles son algunos requisitos que nos muestra la Biblia, la palabra de Dios, para aquellos que quieren servir en un ministerio, en lo cual creo, otra vez vuelvo a repetir esto, la iglesia ha fallado en esto. Y ponen a personas a servir que no deberían de estar en un ministerio hoy en día en una iglesia. Para empezar, hermanos, yo quiero que vayamos a Hechos, capítulo 6, verso del 1 al 4, donde vamos a ver, hermanos, para mi concepto, este sería uno de los ministerios más sencillos que puede haber en una iglesia. Hechos, capítulo 6. Del 1 al 4. Aquí es la elección de hombres, de personas que hace la iglesia en un momento para que puedan servir en la iglesia, dice la palabra de Dios. En Hechos 6, del 1 al 4, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, había mucha gente, hubo murmuración, o sea, ya habían problemas dentro de la iglesia, había murmuración de los griegos contra los hebreos. Dice de los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Si usted lee el contexto bíblico, hay un momento donde todos traen, ninguno tenía necesidad y todos traen cosas a los pies de los apóstoles para empezar a repartir según la necesidad de cada uno que había dentro de la iglesia. Y una de esas era los que eran viudas, que no tenían cómo mantenerse. La iglesia les distribuía, les daba alimentos para que ellas pudieran sobrevivir en ese tiempo. Entonces, para que me entiendan un poco el contexto,
Entonces, versículo 2, porque hubo ese problema, los 12, que eran los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ese servir a las mesas era para encargarse de apartar lo que se traía y poder distribuirlo, poderle darles a cada uno de los que tenían necesidad dentro de la iglesia de una forma equitativa, de una forma justa, porque había un problema que se estaban desatendiendo a algunas mujeres donde no les llegaba la ayuda. En este caso, entonces, dice la palabra, verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos pensar que lo más fácil y sencillo hoy en día podría ser que alguien tenga el deseo, la disposición en su corazón de decir: pastor, yo quiero ayudar para cuando, por ejemplo, se recoge la canasta del amor, en este lugar, y decir: pastor, yo quiero ayudar para sacar lo que los hermanos traen, acomodarlo todo en orden para luego empacarlo para ir a dárselo a alguien que tiene necesidad? ¿Cuántos creemos, hermanos, que eso lo puede hacer cualquier persona? ¿Sí o no? Eso lo podría hacer cualquier persona. Pero interesantemente, para eso, que cualquier persona, según nosotros, lo puede hacer cualquier persona, esto dice la palabra, que ellos le dijeron: no, pero busquen a personas que tengan estas características, que cumplan estos requisitos para hacer algo tan simple y sencillo como eso. Oigan, tan simple y sencillo como eso. Tan simple y sencillo como eso. ¿Cuáles eran los requisitos? De buen testimonio. Pastor, ¿qué significa de buen testimonio? Esa palabra de buen testimonio es que nadie hablara mal de ellos, o sea, que todo el mundo tuviera un buen concepto de esa persona, que nadie hable mal de ellos y que su conducta refleje ser un verdadero creyente. Eso es de buen testimonio. Que nadie hable mal de esa persona y que su conducta, o sea, su manera de vivir, realmente refleje que es un verdadero creyente, que es un verdadero hijo de Dios, para poder servir a las mesas, para distribuir en las mesas. Segundo, que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa, pastor, que sea lleno del Espíritu Santo? Es una persona que es espiritual, que busca mantener siempre su relación con Dios en obediencia. Hermanos, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es una persona que busca mantener siempre su relación con Dios en obediencia a Dios. Ser lleno del Espíritu Santo no es, hermanos, caerse al suelo y hablar en lenguas como muchos creen. Hay muchas personas en iglesias que caen al suelo y hablan en lenguas y su testimonio afuera es pésimo. No dan realmente ejemplo de personas que son llenas del Espíritu Santo. Porque la conducta nuestra es la que refleja si somos llenos o no del Espíritu Santo. Nuestra manera de vivir. ¿Vivimos como cristianos? ¿Vivimos realmente como creyentes? Y tercero, a esas personas quienes iban a encargar este trabajo dentro de la iglesia, era tener sabiduría. Ahora, ¿por qué sabiduría? Porque recuerde que ellos iban a distribuir los alimentos. Dice, estas personas de sabiduría son las que toman decisiones, pero van conforme estas decisiones a lo que Dios manda en su palabra. Porque cuando hablamos de sabiduría, hermanos, no es sabiduría del mundo, y eso vamos a verlo en otra serie que vamos a dar en un momento en la iglesia, de Proverbios, que habla mucho de sabiduría, de cuál es la verdadera sabiduría del creyente, del Hijo de Dios.
No es la sabiduría del mundo. No es una sabiduría intelectual, no. Es una sabiduría que viene de Dios para poder tomar decisiones conforme Dios en su palabra en obediencia. Hermanos, la gran pregunta es si los discípulos, los apóstoles del Señor en la iglesia, para hacer algo que, como ustedes mismos lo dijeron, es lo más sencillo de este mundo, que cualquier persona lo puede hacer, ellos dijeron, sí, cualquier persona, pero cualquier persona que cumpla con estos requisitos. En otras palabras, no sería cualquier persona. Y hoy se ha hecho, dijo por ahí un pastor, la iglesia se ha convertido, parece, en un circo. Hoy la iglesia se ha convertido en un circo, hermanos. Hoy la iglesia se ha convertido en algo como que no se le ha dado valor de quiénes son los que realmente pueden estar y servir al Señor en un ministerio. Porque a veces lo que deseamos o lo que muchos pastores desean es solamente jalar gente, tener la iglesia llena, y para eso le ofrecen, hermanos, como repartir confites, decía alguien, le ofrecen puestos en una iglesia, y más si esa persona tiene dinero, hay que darle un puesto para que no se vaya de la iglesia. Hermanos, pero esos no son los requisitos que muestra la palabra de Dios. Eso simplemente para lo más sencillo que alguien puede hacer en una iglesia, servir a las mesas. Ahora vamos a ver otra serie de requisitos que habla la palabra, y esta serie de requisitos están en 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13. 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13. Hermanos, hoy no vamos a verlas todas, voy a solamente enumerar algunas, creo las más importantes. Voy a leer todo el pasaje, pero no vamos a hablar de todas ellas, porque si no me daría otra serie más, otra enseñanza más. Pero vamos a leer esto, y dice requisitos de los obispos, luego requisitos de los diáconos, o sea, requisitos para aquellos que quieren pastorear en una iglesia y requisitos de aquellos que quieren servir en un ministerio en una iglesia. Dice la palabra, ¿lo tenemos, iglesia? Dice así, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y yo creo que esto es para todo. Todo el que quiera servir al Señor, qué bueno, buena obra desea servirle al Señor. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ese pendenciero es no uno que anda buscando bronca, no es alguien que anda buscando pleito, para que entiendan esa palabra. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El neófito es alguien recién convertido, alguien que tenga poco tiempo de haberle entregado su vida a Cristo. 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, de los del mundo. No solamente de los de la iglesia, sino buen testimonio de los de afuera. Dice, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y a estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Porque el que ejerza bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Wow. Hermanos, ¿ven la lista que hay ahí de requisitos para aquellos que quieran servir al Señor? Ahora, hermanos, si nosotros somos sinceros, hermanos, si vemos estos requisitos, yo creo que realmente muchas personas no podrían hoy estar sirviendo en un ministerio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo creo que habría muchos en iglesias hoy que no deberían de estar sirviendo en una iglesia, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos muestra de los requisitos para aquellos que quieren servir en un ministerio al Señor. Es interesante, hermanos, cómo Pablo comienza animando a aquellos que desean servirles al Señor, ya sea como pastores o como otro ministerio, al decir, buena obra desean. Qué bueno que deseen servir al Señor. Eso es bueno porque necesitamos gente. Hermanos, necesitamos personas que quieran servir al Señor, que ese es otro problema, están en extinción. Ya casi nadie quiere servirle al Señor tampoco. Hay algunos que no deberían de estar sirviendo porque andan mal, y tenemos otro gran problema, y es que la mayoría de las personas ya no quieren servirle al Señor tampoco. O sea, hace un llamado para algo, hermanos, y la gente no quiere servir al Señor. No era como antes, en aquellos años, que realmente un cristiano cuando venía, su anhelo era, yo quiero servir al Señor. Hoy parece que eso no es importante dentro del cristianismo o dentro de la iglesia, servirle al Señor. Entonces Pablo empieza animando con ese deseo, buena obra desean, pero es interesante que inmediatamente, hermanos, de que él habla y anima para que alguien pueda servir al Señor, inmediatamente viene la palabra, pero es necesario. Pero es necesario. Qué bueno que quiera servirle al Señor, pero es necesario que cumpla con esos requisitos. Y vamos a empezar a hablar de esos requisitos, pero yo quiero que veamos un poco el contexto inmediato después de que Pablo le da a Timoteo, que era pastor en Éfeso. ¿Por qué él le da estos requisitos, hermanos? Porque dice, aquí empieza la lista de requisitos para aquellos que quieren servir como pastores o diáconos en una iglesia de Dios. Pero, hermanos, ¿cómo Pablo le dice esto a Timoteo? ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Y eso lo vemos en 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Vean 1 de Timoteo ahí mismo, 3, 14 y 15. El contexto es, él está dando los requisitos. Ahora vea, esto te escribo porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, si quieres poner a alguien a servir, recuerden esa palabra, ten cuidado al poner manos a la ligera, que vimos la semana pasada. No participes en pecados ajenos. Y ahora aquí le dice Pablo a Timoteo, le está diciendo, yo espero ir a verte pronto, pero por aquello si tardo, yo le estoy dando a usted cuáles son los requisitos de aquellos que van a servir dentro de la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y es la iglesia del Dios viviente. Es la iglesia de Cristo. Y debemos de tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Es la iglesia de Cristo, no es mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Ahora sí, entendiendo esto,
vamos a ver algunos de los que menciona Pablo a Timoteo, que era pastor, de estos son los requisitos para aquellos que quieran servir dentro de la iglesia. Número 1, irreprensible. Una persona que quiere servir al Señor debe ser irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Irreprensible es que no hay por dónde agarrarle. En otras palabras, en palabras nuestras, para que usted me lo entienda, que no tenga cola que le majen. ¿Usted me entiende eso? Que no tenga cola que le majen. Tiene que ser irreprensible, intachable. Que no tenga cola que le majen, que no ande alguien diciendo algo que sea verdad. Tiene que ser irreprensible. Ahora, cuando digo que hablen hablando de cosas, pero que no sean verdad, hermanos, es porque siempre las personas van a hablar de nosotros. Siempre van a hablar de nosotros. Eso es muy normal. Y mayormente los del mundo van a hablar de nosotros. Pero a veces hasta los de la misma iglesia. Hermanos, el problema no es que hablen de nosotros, el problema es que cuando lo que hablan o dicen es verdad. Ese es el problema. Porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y si alguien está hablando algo, está murmurando algo, y es verdad, ahí hay un problema. Si es mentira, no hay problema. Hermanos, de mí han hablado cosas, aquí en Florencia. Yo he tenido lotes, yo he tenido querida. Una vez me dijeron y yo dije, dígame una cosa, ¿y cómo es? ¿Es bonita o es fea? Para saber yo, porque no sabía cómo era. Hermanos, siempre las personas van a hablar de nosotros, pero no importa, el problema es si eso es verdad. Por eso Pablo está diciendo, debe ser irreprensible, o sea, que no hay de dónde agarrarle, que definitivamente eso que dicen no es verdad, no hay de dónde agarrarle. Es como, pruébelo. No hay cómo probarlo. Que no tenga cola que le majen. Segundo de los requisitos que pide la palabra o Pablo es, hermanos, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Aquí podemos interpretar bien claro que debe ser alguien que ojalá tenga su esposa, que esté casado, aunque puede ser alguien que no esté casado también. Pero uno de los requisitos es que tenga una esposa, y en este caso esto excluye la poligamia. ¿Qué es la poligamia? La poligamia es tener varias mujeres, que en el contexto bíblico eso era antes como muy normal, y hay algunos que inclusive quieren jugar de artistas y tienen varias mujeres. Pero esto excluiría la poligamia, algo que era muy normal en aquel tiempo. No, usted debe, si usted quiere servirle al Señor, usted debe ser fiel a su esposa, tener una esposa y ser fiel a esa esposa. ¿Por qué? Porque de lo contrario estaría el pecado del adulterio. Y un adúltero no podría o no debería estar sirviendo al Señor si está adulterando. Está en pecado. En este caso, va de la mano que no tenga cola que le majen. En este caso, ya que el ministro, hermanos, debe ser fiel a su esposa, y aquí ha habido un gran problema también dentro de la iglesia. Hermanos, ¿cuántos pastores lamentablemente han caído en adulterio? ¿Cuántos pastores hoy en día han caído en adulterio, y generalmente con una hermanita que sirve en la iglesia? Y eso es muy lamentable, muy lamentable. Hermanos, eso trae daño, eso destruye la obra de Cristo. Por eso no debe ser cualquier persona, hermanos, el que pastorea una iglesia o el que sirve en una iglesia, porque si tiene a su esposa, hermanos, debe ser fiel a su esposa o viceversa a su esposo. Vea lo que dice la palabra en relación a esto, hermanos, en Hebreos 13:4.
Hebreos capítulo 13, versículo 4. Ahí después de Timoteo sigue Hebreos. En Hebreos 13, versículo 4, hermanos, cuando usted lo tenga, yo quiero que usted diga conmigo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Lo tenemos, iglesia? No, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vea lo que dice Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos, oigan, honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho, entiéndase la cama, el lugar donde usted duerme con su esposa o esposo, y el lecho sin mancilla. Mancillar es manchar, ensuciar. El lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios los juzgará. Hermanos, Dios va a juzgar eso. Por eso dice que honroso debe ser en nosotros el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, el matrimonio tiene mucho valor para el Señor. Parece que hoy eso ha perdido valor, pero eso tiene un gran valor para el Señor Jesucristo. Y para aquellos que quieran servir al Señor, deben entender el valor de su hogar, el valor de su matrimonio. Para no andar pelándole el diente a cualquiera y dándole cabida a Satanás para que destruya la familia y destruya la iglesia de Cristo. Pero hoy parece que eso no es tan importante, aun cuando es un requisito. Debe, hermanos, ser marido de una sola mujer. Que las personas lo conozcan o la conozcan y lo vean realmente. Tiene un hogar, tiene una familia estable y es ejemplar. O es de testimonio de esta familia. Amén, iglesia. Otro de los requisitos que habla el apóstol Pablo para aquellos que quieren ministrar, servir en una iglesia, es que debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar. ¿Por qué debe ser apto para enseñar? Porque si no es apto para enseñar, igual lo que estábamos hablando del ministerio de maestro, que hablábamos de que todo pastor debe ser maestro. Ahora hay maestros que tal vez no le están llamando, no tienen llamado a pastorear, pero todo pastor debe ser maestro. ¿Qué significa esto? Que él debe de enseñar la palabra de Dios sin adulterarla, sin manipularla y mucho menos para beneficio personal, porque debe enseñarla tal y como está escrita para edificar la iglesia, para que la iglesia crezca y la iglesia madure en la fe en Cristo. Que sea apto para enseñar. Esto es una persona completamente idónea, que ha sido formado bien para poder enseñar a otros, oigan, en la sana doctrina, y no puede ser un neófito, que lo vimos la semana pasada, un recién convertido, alguien que no tiene conocimiento realmente de la palabra de Dios. Y ve lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2. De este apto para enseñar. 2 de Timoteo 2:2. Le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, tiene que ser alguien idóneo, o sea, tiene que ser alguien que realmente conozca la palabra, él conozca qué es lo que va a enseñar, que es una sana doctrina, una buena palabra para enseñar a otros, para que maduren, para que crezcan en la fe. Como hablábamos la semana pasada, hermanos, si un maestro en lo natural es malo, generalmente los padres dicen: mi hijo no aprende porque el maestro es muy malo. Pues la iglesia no es la excepción. Hoy la iglesia, hermanos, tiene un montón, y ojo a esto que voy a decir, tiene un montón de creencias
en su cabeza que no son bíblicas y las creen. ¿Por qué las creen? Porque las han enseñado desde un púlpito, desde un altar, desde la radio, la televisión, pero las han enseñado mal. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros que están adoctrinando la iglesia, enseñándoles herejías a la iglesia del Señor. Hermanos, a tal punto, oiga esto que le voy a decir, a tal punto que ya existen iglesias cristianas evangélicas, entre comillas, que están a favor del homosexualismo y del lesbianismo. Y lo enseñan. Y lo enseñan. Y predican de esto. Con la famosa frase, es que Dios es amor. Y suena muy bonito y muy interesante. Claro que Dios es amor. Pero si vamos a la realidad de las Escrituras, hermanos, no significa de que Dios esté a favor de algo que va en contra de la naturaleza misma de Dios, de lo que Dios es, de un Dios santo, que nos ha dejado su palabra, que es recta, que es veraz, para enseñar cosas como esas y aplaudirlas. Tiene que ser apto para enseñar. Y hoy, hermanos, parece que se le da el micrófono a cualquier persona para enseñar en la iglesia. Hermanos, hay una gran responsabilidad de pararnos en un altar, pararnos en un púlpito, para poder enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de eso va a depender mucho la salvación suya, el crecimiento espiritual suyo, de lo que usted está aprendiendo en la iglesia. Tiene que ser apto para enseñar. Aquí viene otro que es bastante interesante, hermanos, y Pablo es bien claro, por lo menos a los que desean obispado, y dice Pablo, no dado al vino. No dado al vino, no. ¿Todos entienden lo que es no? Ay, pastor, es que una cervecita no es mala. Pablo dice, no dado al vino. Y ese no es no. ¿Por qué? Porque otra vez devolvámonos, debe ser irreprensible, que no tenga cola que le majen. Hermanos, y es cierto, cuando usted estudia la palabra, o sea, entendemos, yo quiero aclarar esto, hermanos, de que una cerveza no lleva a nadie a la condenación. Pero la palabra de Dios me dice que si yo hago pecar a otro hermano por mi conducta, ahora contra Cristo he pecado. Eso enseña la palabra. ¿Qué quiere decir, hermano? Nada más imagínese usted, nada más por un momento. Hermano, se lo voy a poner de esta forma. ¿Qué pensaría usted si usted a mí me ve en el supermercado de largo comprando una cerveza? Seamos honestos. Su pensamiento es, mire, el pastor toma guaro. ¿O me equivoco? Y eso no sería para que se murmure no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, a que la gente diga, ¿cómo voy a ir yo a esa iglesia donde ese pastor yo lo veo, lo he visto comprando guaro? Y todo el mundo, ¿de verdad? Sí. Y tal vez era para agarrar y echársela a la carne para que se ensuavice, porque era muy dura, era del lado de la cara de la vaca. Hermanos, Pablo dice que aquellos que quieren servir al Señor, dice, no dado al vino. Evite eso. Y cuando dice no dado al vino, hermanos, de verdad, debemos de cuidarnos como creyentes. Mayormente aquellos que quieren servir en un ministerio.
Pablo le dice eso, interesantemente luego para los diáconos, Pablo les dice, no dados al mucho vino. Pero otra vez utiliza la palabra no. Aquí arriba, él les dice, no dado al vino. O sea, ese es un no rotundo. A los diáconos les dice, no dados al mucho vino, pero también hay que entender el contexto de ellos, porque ellos tomaban vino. El mismo Pablo le aconseja en un momento a Timoteo que por causa de su estómago, de sus enfermedades, que se tome un poquito de vino. Pablo le aconseja eso a Timoteo. Ahora, entendemos que ellos están hablando de vino. Pero en nuestro contexto, hermano, sería la cerveza, sería el alcohol. Y usted sabe que hoy hay un gran problema, hermanos, es el alcoholismo. Toda persona que quiera servirle al Señor, hermano, en lo posible es no dado al vino, o sea, cero cerveza. A mí me pasó un caso acá, hermanos, hace unos años. Había una pareja que servía en la iglesia, servía en la cocina, eso hace muchos años. Y resulta y sucede que una hermana de la iglesia también les pidió, o ellos ocupaban a alguien que fuera a limpiarles la casa, y fue otra hermana de la iglesia a limpiarles la casa. ¿Cuál fue la sorpresa? De que esta hermana que fue a la casa de sus hermanos que servían en la iglesia, abrió la refri y había una cerveza. La hermana se escandalizó toda, llegó y habló conmigo, pastor, yo estoy yendo a limpiarles la casa a los hermanos de la iglesia y toman cerveza. ¿De verdad? Sí, pastor. Le digo, está bien, voy a hablar con ellos. Los llamo, hablo con ellos y me dicen, pastor, es que una cerveza no es pecado. Y a veces nos da calor y a veces la usamos, nos echamos unos ahí con hielo, pero no somos alcohólicos. Y les digo, sí, pero no. Y empecé a explicarles lo que la Biblia enseña. Y me dijeron, tienes razón. Le digo, porque el problema es que esa hermana, el concepto es, ustedes están sirviendo al Señor. Y ustedes son alcohólicos, ustedes toman guaro, cerveza. Y si yo hago caer a un hermano débil, eso me es contado como pecado. Eso enseña la palabra. Y nosotros los más fuertes debemos de soportar a los más débiles y hacer las cosas por ellos, por causa de Cristo. Para que el hermano, porque en Cristo murió, no se pierda. Debemos de ser testimonio, debemos de ser luz. Mayormente los que servimos al Señor. No sé si me están entendiendo. Ahora, vea lo que dice la palabra en relación a esto. Vamos a 1 Corintios 6:10. Y otra vez, hermano, cuando usted lo encuentre, diga conmigo, ay, ay, ay. 1 Corintios 6:10. Es más, hasta podemos leer 10 y 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. ¿Lo tenemos, iglesia? Ay, ay, ay. Ve lo que dice la palabra. Ni los ladrones, ni los avaros, y quiero hacer aquí, hermanos, antes de terminar de leerlo, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Recuerden que la iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia que era un desorden. La iglesia era un desorden. Pablo tiene que poner orden en la iglesia. Y si usted lee el contexto, Pablo les dice, oiga, no se engañen a ustedes en relación a esto. Y él les dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais algunos,
Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso eran ustedes. Ustedes no viven ya de esa manera. O no deben de vivir de esa manera. No se equivoquen. Y le está hablando a la iglesia, hermanos, porque a veces tomamos este pasaje para decirle a otro del mundo, mira, ese es un borracho, se va a perder. Le está hablando a la iglesia de los Corintios, una iglesia desordenada. Por eso en la segunda carta a los Corintios, Pablo les dice, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe o no. Examínense. ¿Cómo están caminando? ¿Cómo están andando? Si son de verdad cristianos o no son cristianos. Si son creyentes o no son creyentes. Porque es muy fácil decirle al mundo, sí, se va a ir al infierno, se va a condenar porque es un borracho. Hermanos, pero no le está hablando a los del mundo, le está hablando a la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo. Y él le dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya, entiendan eso. Y empiecen a cambiar su manera de vivir realmente si son cristianos. Y mayormente, entendiendo el contexto de lo que estamos hablando, aquellos que quieren servir al Señor en la iglesia, en un ministerio. Amén. No codicioso de ganancias deshonestas, les dice Pablo. Eso es una persona que su interés no es el dinero. O sea, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Una persona que no le interesa o su interés no es el dinero, sino que está agradecido con lo que Dios le provee. Eso es lo que Pablo enseña en 1 de Timoteo 6, del 6 al 8. 1 de Timoteo 6, del 6 al 8. Dice así. 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad. La piedad es una vida recta, una vida que agrade a Dios. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hoy hay muchos que parecen no estar contentos teniendo sustento y abrigo. No se conforma con el carro que tiene, no quiere el carro del año. No se conforma con la casa que tiene, no quiere una mansión. Y eso es lo que enseñan. Hay quienes creen que a la hora de venir a servirle al Señor es para hacerse millonario, es para hacerse rico, es para ahora salir de pobre. Hermano, eso no enseña la palabra de Dios. Aquellos que queremos servirle al Señor no debe ser por ganancia deshonesta. De ahí que yo no voy a manipular la palabra para que la iglesia ofrende, para que la iglesia diezme, cuando la iglesia debe aprender a hacerlo porque ama a Cristo, porque ha sido instruido en la palabra, pero no engañándolo para enriquecerme. Porque hoy muchos, ustedes saben cuántos se han enriquecido por el Evangelio. Y es literal, se han enriquecido por el Evangelio. Hace unos días se escuchaba de un hombre famoso en Estados Unidos, donde él tiene 1 o 2 jets privados y que Dios le habló que tenía que comprar otro. Hermano, ¿usted se imagina esas cosas? Y la iglesia le cree. La iglesia le cree. No codicioso de ganancias deshonestas. Otro de los requisitos, que gobierne bien su casa y a sus hijos para que pueda cuidar de la iglesia. Nótese la palabra, cuidar de la iglesia, no gobernar la iglesia. Hermanos, la iglesia hay que cuidarla, no gobernarla. Gobierne su casa, pero la iglesia se cuida porque es de Cristo. Su casa usted la puede gobernar, pero no la iglesia. Y hoy muchos pastores parecen que lo que hacen es gobernar la iglesia, no cuidar la iglesia. La iglesia se cuida, en la casa se gobierna,
Pero si gobierno bien la casa, tengo la autoridad moral para poder cuidar la iglesia. Porque oigan esto. Es un hombre que tiene la autoridad y el liderazgo con su familia, que guía y cuida de ella, o sea, de su familia, como cabeza de hogar. Este es un buen candidato para cuidar y liderar la iglesia. Si en la casa es un buen cabeza de hogar, es un hombre que cuida a su familia, que la protege, que la guía, que le enseña la palabra, que ama a su familia, es un candidato para poder cuidar la iglesia de Cristo. Ese es un requisito. No aquellos que golpean a la esposa en la casa, le pegan 4 gritos y después llega a la iglesia y hermanito, hermanita, ¿en qué le puedo servir? Primero sirva en la casa. Sea un ejemplo y un testimonio en la casa. ¿Me, iglesia? ¿Cuántos decimos ay, ay, ay? Luego también viene, hermanos, y voy a hablarlo rápidamente, por el tiempo, donde también Pablo no solamente habla a los hombres, ahorita hemos hablado todo en relación a los hombres, pero hay mujeres que también sirven en la iglesia, y Pablo da algún consejo también de cuál debe ser los requisitos para ellas. Y voy a hablar apenas de 2 que vi y me llamaron la atención. Número 1 es que no sean calumniadoras. Hermanos, y déjenme decirle esto y voy a decirlo de verdad, hermanos, no me culpe a mí, pero es interesante la palabra original que usa para esa palabra calumniadoras, en el original, en el griego. La palabra es diabolos, de donde viene diablo. Esa es la palabra. O sea, que no sean diablos. Sí, sí. ¿Por qué usa esa palabra para las mujeres que quieren servir en la iglesia? Porque la palabra diablo viene de un acusador. Entonces es que no sea una acusadora, y sinónimo sería que no sea acusadora, que no sea murmuradora, que no sea chismosa. Eso es lo que quiere decir. Hermanos, porque aquellas mujeres que sirven en la iglesia deben de aprender a callar y no a ser chismosas. Porque generalmente, hermanos, es lamentable, pero a veces hay problemas en las iglesias porque las mujeres son buenas para andar contando todo a todo mundo, y a que menos llega a hablarles al pastor para ver si hay algún problema en algo y solucionarlo. Interesantemente, eso se ve desde el Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 19, verso 16. Hermanos, y ese sería un buen tema para enseñar en un momento. En Levítico 19, verso 16, dice la palabra: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No andarás chismeando entre tu pueblo. Ahora, aquí estamos hablando que eso es un requisito para las mujeres, pero yo creo que también puede tomarse para los hombres, porque hay hombres bien chismosos. Estamos viendo requisitos para aquellos que quieren servir al Señor. Que no sean calumniadoras, acusadoras, murmuradoras, chismosas. Y luego dice Pablo que sean fieles en todo. ¿Qué significa fieles en todo? Es una mujer confiable. Oigan, el fieles en todo es una mujer confiable por su conducta como esposa y persona en la fe. Es una persona que es confiable por su conducta como esposa. Es una mujer sabia que edifica su casa, que está sujeta a su esposo. Y esa mujer realmente es una mujer de fe.
Ese es el requisito, que sean fieles en todo. Y para ir terminando, iglesia, no podemos pasar por alto que Pablo enseña en el versículo 10 de lo que estamos viendo en 1 de Timoteo 3, en el verso 10, hermanos, yo lo voy a leer, en el verso 10 dice así: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero yo quiero tomar, hermanos, de que Pablo realmente está diciendo de que las personas que quieren servir al Señor sean puestas a prueba primero y entonces ejerzan el ministerio. Hermanos, en una empresa, si usted va a buscar trabajo, se lo ponen a prueba. Es más, ¿cuánto generalmente es la prueba que dan en una empresa? Son 3 meses, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿O estoy equivocado? 3 meses. Si en lo natural alguien pone a prueba a una persona para ver si es idónea para desempeñar un trabajo, ¿por qué nosotros, la iglesia, no hacemos lo mismo? Bueno, aquí en la iglesia lo hemos hecho. Aquí le hemos dicho a personas cuando van a empezar a servir, primero vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ver. Ya pasó escuela bíblica, ya tiene año y resto de estar en la iglesia, de estar recibiendo palabra, enseñanza, se le ven cualidades, características, y puede uno decir, mira, este puede servir al Señor. Bueno, vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver si sirve, a ver si Dios realmente lo está llamando o no. Pero no es darle a alguien, hermanos, como repartir confites, puestos, como la política hoy. Venga, aquí le tengo un puesto. No, eso no puede ser en la iglesia. Hermanos, cada persona, yo quiero que me atiendan esto todos y mayormente los que servimos en este lugar. Los que están hoy aquí y ojalá que los que no estén hoy, que oigan este mensaje y me atiendan esto, es cada persona que sirve a Cristo en una iglesia debe honestamente enfrentar la realidad de su estado espiritual. Vuelvo a leerlo. Cada persona que sirve a Cristo en una iglesia, y en este caso en esta iglesia, debe honestamente enfrentar la realidad de su estado espiritual. ¿Estoy realmente capacitado, llamado por Dios para estar sirviéndole al Señor? ¿Cumplo algunos requisitos de lo que la palabra me enseña para hoy decir, pastor, yo hoy soy un candidato para estar sirviendo al Señor? Ya que todos los ministros somos desafiados por la palabra a la madurez espiritual y a evidenciar con nuestra conducta la realidad de que Cristo está en nuestros corazones. Vuelvo a decir esto otra vez. Ya que todos los ministros, recuerde que un ministro es alguien que sirve, es un diácono en cualquier cosa. No es como eso que enseñan, el ministro de Dios y se infla todo. No, el ministro es el que sirve. Es el esclavo, es el que está al servicio de otros y mayormente al servicio de Cristo. Ya que todos los ministros somos desafiados por la palabra a la madurez espiritual y a evidenciar con nuestra conducta la realidad de que Cristo está en nuestros corazones. Termino con 1 de Timoteo 4:12. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y yo espero, hermanos, de todo mi corazón, de que esta palabra haya llegado a su vida, a su corazón. De lo que son los llamados al ministerio. Dice 1 de Timoteo 4:12, con eso terminamos, dice así. Eso con lo que acabo de hablar de último dice así. Le dice Pablo a Timoteo, ninguno
tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y ahí se habla de juventud porque en aquel tiempo una persona joven era menor de 40 años. Ellos pasaban a pensar que alguien adulto era mayor de 40 años. Menos de 40 era joven. Y entonces le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y eso es para los que servimos. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. En eso debemos de ser ejemplo a la iglesia, a los hermanos, a los que vienen detrás de nosotros. Hermanos, no estamos llamados para vituperar el Evangelio. Somos llamados para hacer de testimonio a otros en el Evangelio. ¿Por qué le digo esto, mi amado? Quiero decirle algo, hermanos, y de verdad se lo voy a decir de mi corazón. Hermano, usted sabe que yo he orado muchas veces al Señor que me provea para pagar algo. No solamente porque yo lo estoy debiendo. ¿Saben cómo le he dicho al Señor? Señor, para que tu nombre no sea vituperado. Porque si yo no pago mi deuda, tu nombre es blasfemado por causa mía. Por no pagar lo que debo. Y muchas veces he orado, Señor, provéeme para pagar, para que tu nombre no sea blasfemado, Señor. Pues igual debería ser la oración nuestra de los que servimos al Señor en todo, para que el nombre de Cristo no sea blasfemado, iglesia. Todos los que servimos al Señor deberíamos de decir, Señor, yo quiero servirte con integridad para que tu nombre no sea blasfemado. Porque hoy el nombre de Cristo ha sido blasfemado por muchos que los ponen en un ministerio, están en un altar y después los ven dando malos testimonios allá afuera, con hogares destruidos, abandonando el Evangelio. Por eso dice Pablo, no un neófito, no sea que caiga en la condenación del diablo. Como dije la semana pasada, hermanos, si hay algo que deben de ser columnas en la iglesia, son los líderes que Dios ha llamado, que pasan los años y siguen estando ahí, íntegros, confiando, sirviendo a Dios, porque Dios los llamó, porque Dios los puso en el ministerio. No es que hoy están unos y después están otros, y los que salieron se fueron y andan en pecado. Eso no debería ser dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Él pagó un precio muy alto por su iglesia. Dio su vida por la iglesia. Esa es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Y debemos de empezar a valorar la iglesia y a valorar el servicio que hacemos para el Señor en nuestras iglesias también. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Porque tu palabra es viva y eficaz, mi Dios. Como dijo el apóstol Pablo, Señor, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado, Señor. Debemos demostrarte a ti, debemos demostrar tu palabra, Señor, no es a nosotros. Y ese es mi deseo, Señor, mostrarte a ti en este lugar. Mostrar tu palabra, Señor, y que podamos entender lo que tu palabra nos muestra, lo que tu palabra nos enseña, Señor. Y que seas tú, oh Dios, llamando al ministerio. Señor, necesitamos hombres y mujeres que tú levantes, que tú llames, Señor, con un llamamiento santo. Que cumplan, Señor,
requisitos que tu palabra nos muestra para estar en este lugar, para que el nombre de Cristo no sea vituperado, Señor. Y aquellos que estamos sirviéndote, Padre, como dice la palabra, mire que el que esté firme, que no caiga. Fortalece nuestra fe, Señor. Fortalécenos con tu palabra, háblanos con tu palabra, que podamos sentir cada vez más peso, Señor, por la iglesia, por el servicio que te damos. Porque dice la palabra, porque a Cristo el Señor servís. Es a Cristo a quien servimos. Y es tu iglesia, Señor. Glorifícate en este lugar. Y también te pido, ten misericordia a aquellos lugares y aquellas iglesias, aquellos pastores que han tomado en poco, tal vez, Señor, el liderazgo. Que han tomado en poco, Señor, quiénes son los que deberían de estar ministrando o deberían de estar sirviendo, Señor, en un ministerio, Padre. Que podamos entender o puedan entender esa palabra, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, Señor. Padre, eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?